Muy buenas a todos. El tema de hoy vamos a trabajarlo de forma asincrónica, como les indiqué en el grupo y les indiqué también en el mediación. Va a complementar lo que está planteando la información que mandaron los compañeros de los grupos de las presentaciones de ellos. Y vamos a hablar de circuitos. Los circuitos son pues una base en la cual la tecnología actual permite pues hacer una gran cantidad de aplicaciones, entre ellas realizar sistemas automatizados, que es nuestro razón de estudio. Y en este caso pues vamos a ir reexplorando o reconociendo, entendiendo los componentes que tiene un circuito en general para poder llegar a cosas pues, lo más complejas que se puedan y entenderlas y tenerlas claras y manipularlas. Eh, Hoy en día los límites de lo que se puede hacer con circuitos electrónicos está cada vez creciendo más y se está, digamos, rompiendo mes a mes, año a año, las barreras de lo que es viable hacer con un circuito electrónico, el circuito eléctrico en general. Y cada vez hay más integración entre los diferentes tipos de componentes, tanto electrónicos como eléctricos de potencia y de control, que vamos muchos de los temas que vamos a ver en el curso. Eh, una de las justificaciones y una de las, digamos, de las razones de trabajo es poder llegar a entender, aunque sea en concepto, digamos, como, sistemas como este que estoy poniendo la imagen, una simplemente una imagen de referencia, en donde ya un espacio de milímetros, ¿verdad? Vamos a tener la capacidad de hacer una máquina de estados, una computadora, un microprocesador, tiene muchos nombres, con componentes electrónicos que van a permitir pues, llevar a hacer procesamiento avanzado y pues a final de cuentas tener ese tipo de control desde el punto de vista del sistema que queremos controlar y pues todo tipo de procesamiento. ¿Verdad? Entonces es uno de los ejemplos, esto es una imagen de la microarquitectura de un procesador, digamos, bastante nuevo, que tiene tal vez uno o dos años, en donde cada uno de esos espacios, digamos, hay miles de millones de transistores apilados, ¿verdad? Y muchas veces inclusive en capas tridimensionales, no solamente planos, sino unos sobre otros. Y además de eso tenemos, pues, en este caso, un conteo estimado de 1.400 millones de transistores. Entonces ven que la tecnología avanza mucho y pues tenemos que ponernos al tanto entenderla y tratar, digamos, de aprender lo más que se pueda para utilizarla como una herramienta. Ahora, tenemos que empezar por lo básico. Primero, un circuito básico. Esto es un repaso rápido de lo que vamos a utilizar. Pues el circuito tiene una alimentación, sea en corriente o en voltaje. En este caso tenemos una fuente de voltaje, una fuente electromagnética que genera el voltaje. Tenemos conductores que van a estar transmitiendo esa carga, como los compañeros están presentando en diferentes corrientes corriente alterna, corriente directa, o pueden ser otro tipo de ondas también, no solamente senoidal, existen también ondas cuadradas, ondas de sierra, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y podríamos entonces tener un dispositivo receptor que puede ser una resistencia o algún otro tipo de componente y va a tener, digamos, pues, el consumo de esa energía. Va a haber un circuito cerrado siempre, si no vamos a tener, pues no vamos a tener flujo de electrones y vamos a permitir trabajar, digamos, dentro del circuito. Esa es una descripción sencilla. Ahora, el circuito como tal tiene dos formas de representarse. Tiene un diagrama, el cual va a ser, digamos, una representación, digamos, simbológica, digamos, a punta de símbolos, que van a indicarme o vamos a representarme ciertos componentes físicos que van a existir en la realidad. Entonces tenemos que aprender a identificar ambos. Tenemos que aprender rápidamente a identificar y hacer la analogía de cuál es un componente y cuál es el otro para poder al final de cuentas identificarlo como un componente real o un componente en el simulador. El circuito real se podría ver como de esta manera, es un circuito muy básico donde lo que tenemos es pues, tres componentes, nuestra FEM, que en este caso es una batería con dos puntos de voltaje, uno más bajo que el otro, y va a generar pues, una diferencia potencial, que es lo que nos interesa para empezar a mover sus electrones. Tenemos además los componentes pasivos, en este caso un LED, un emisor de luz, un diodo emisor de luz y una resistencia de cierto valor, que vamos a ver el tema de los valores que se pueden identificar, junto con el laboratorio. El laboratorio nos va a ayudar para eso. También pueden haber componentes pasivos y activos. Existen componentes que también almacenan energía, como por ejemplo los inductores y los capacitores, que van a tener un comportamiento diferente pues, en corriente directa y en corriente alterna. Y podríamos también hablar de, por ejemplo, circuitos integrados, que sería la forma pues, más sencilla de llegar a lo que vimos como la imagen inicial, que es un componente, una serie de componentes integrados dentro de un mismo empaquetado, donde yo tengo una topología interna y al final de cuentas
las conexiones externas se hacen, digamos, para agregarle funcionalidad a ese componente. En este caso, por ejemplo, el 555 es un componente electrónico, un circuito integrado electrónico muy común, muy conocido, en el cual se tiene en laboratorios para hacer relojes. Entonces, digamos, se hacen pulsos de cierta cantidad de una frecuencia específica y se pueden, digamos, hacer relojes para otras aplicaciones. Y digamos, aquí dentro de este componente va a haber una gran cantidad digamos, de circuitos electrónicos que van a permitir hacer esa interacción y pues tener una salida específica que nosotros queramos. Dentro de los circuitos vamos a identificar muchas partes y componentes con letras. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la identificación de la corriente que tiene una dirección, el voltaje que está inverso en ese caso a la dirección de la corriente, con una diferencia potencial, como es con cualquier voltaje indicado o medido. Tenemos la resistencia, que sería nuestro elemento pasivo. Tenemos los puntos de medición, que en este caso serían los nodos, nodo A, nodo B, y tenemos, digamos, la conexión arriba y la conexión abajo, que podríamos hacer mediciones, como por ejemplo con un voltímetro. Y tenemos adicionalmente lo que es una fuente, que en este caso indica que es una fuente de corriente directa, al ser solo una única polaridad, y pues indicar que la corriente va en una única dirección. Tenemos que recordar también que existen posibilidades de hacer múltiples nodos, ¿verdad? Yo puedo hacer circuitos donde tengo nodos múltiples, donde aquí tengo un nodo A, aquí tengo un nodo B, aquí tengo un nodo D, y los componentes pueden estar, digamos, interconectados entre ellos. Siempre indicar y recordar que los voltajes en la parte, digamos, que si yo tengo una fuente de alimentación conectada y tengo, en este caso, una nodo A, todo el nodo como tal va a tener un potencial específico, y al medirlo hacia un segundo punto, como hacemos con las mediciones de voltaje, voy a tener ahora sí una diferencia potencial, y esa diferencia potencial es la que me va a generar pues corriente sobre el componente. Entonces en este caso se cumpliría la ley de Ohm, donde el voltaje de A a B es igual a la corriente por la resistencia. Okay. El concepto del nodo, ahora aquí vamos a hacer ley de Kirchhoff, donde yo tengo que ese nodo, las corrientes que entran y las corrientes que salen tienen que ser iguales a cero. En este sentido, no significa que no hay flujo de energía, significa que voy a poner sentido, entrando es positivo, saliendo es negativo, y alguna de estas corrientes va a tener un sentido de salida. Entonces vamos a tener algunos de esos valores negativos, y al hacer la suma nos va a permitir pues obtener o evacuar, digamos, valores de cuánto es la corriente que pasa por un componente, sabiendo las de corriente, digamos, que pasan por los otros dos en este caso. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones se tienen para los circuitos? Se tienen absolutamente cualquier aplicación pensable. Se pueden implementar aplicaciones de este tipo. Es algo muy sencillo, como un capacitor, un par de tweeters o parlantes, y se puede tener un voltaje aplicado con una onda específica que genera movimiento en ese parlante. Va a ser un imán pues que va a responder a esa corriente eléctrica y va a generar movimiento, que ese movimiento va a mover el aire y al final de cuentas vamos a tener un sonido. Entonces pueden ser aplicaciones muy sencillas. Pueden ser aplicaciones intermedias donde yo tengo control y potencia, por ejemplo, como por ejemplo un motor residencial. Entonces yo tendría una corriente eléctrica pasando por el motor, pero tengo componentes electrónicos o eléctricos, digamos, mecánicos, inclusive botoneras, donde yo puedo tener el control específico de la velocidad de ese motor. Entonces aquí tenemos un circuito específico donde tenemos resistencias, tenemos capacitancias, tenemos el motor como uno de los componentes pasivos, y ese componente pasivo pues va a mover a su vez con un campo electromagnético de algún tipo, dependiendo de la aplicación y dependiendo del tipo de motor que tengamos en esa específica aplicación, va a mover pues el aplicativo. El aplicativo en un escenario residencial en este caso sería pues un motor de portón. En nuestros escenarios, digamos, industriales y de sistemas automatizados, esos motores pueden ser una banda transportadora, puede ser un motor para romper, digamos, algún tipo de material de piedra, o por ejemplo para moler granos o lo que sea. Vamos a tener diferentes tipos de motores, pero siempre va a haber un circuito asociado. Los motores siempre ocupan potencia eléctrica, sea corriente directa, sea corriente alterna, y siempre van a tener un componente de control y de potencia. Ahora, en dispositivos móviles vamos a poder llevar eso todavía más arriba, donde vamos a tener circuitos internos dentro de cualquier dispositivo móvil, sea una computadora, sea una tablet, sea cualquier tipo de dispositivo móvil. Vamos a tener un circuito asociado, y al final de cuentas ese es el que nos va a generar el comportamiento que estamos buscando o planteando en lo que es pues, el dispositivo como tal. Entonces, otra aplicación. Y pues los sistemas que nos atañen, digamos, en este momento, que serían los dispositivos integrados por aparte, digamos, cada uno de estos robots va a tener pues un circuito interno donde vamos a tener control, vamos a tener sensores, vamos a tener cableado de potencia,
Vamos a tener algún controlador asociado, como lo que estamos planteando digamos, con Arduino, que sería pues, un cerebro que manda señales. Vamos a tener motores, pero siempre hay circuitos asociados. Siempre hay todo tipo de circuitos que van a ser van a estar diseñados para poder, al final de cuentas, obtener el resultado que queremos, sea de movimiento, sea de potencia, sea de giro. Siempre va a haber una parte automatizada. Entonces, los circuitos eléctricos y electrónicos van a ser nuestra base, van a ser digamos, nuestra primera base de componentes que nos van a permitir manipular ese sistema automatizado. Entonces tenemos que entenderlo de una forma pues, amplia. Entonces, pueden haber todo tipo de topologías combinadas, tanto eléctricas, que serían, digamos, de circuitos básicos, electrónicas, que incluye la parte digital, y pues de potencia, que serían circuitos simplemente para alimentación. En un sistema automatizado que tenemos, tenemos los tres mezclados y con otros componentes adicionales que vamos a ir viendo, que sería la parte ya, digamos, mecánica, de movimiento y demás. Eh, ¿Cuál es la teoría de este curso? Este curso vamos a ir apilando conocimiento. Vamos a ir empezando con la base, vamos a empezar con componentes sencillos, pero vamos a ir siempre apilando más cosas y más cosas y vamos a tener que siempre tener la capacidad de pensar, digamos, que están integrados. Nunca vamos a ver un tema y lo vamos a ver por aparte. Al final, un sistema automatizado lo que va a tener es un montón de disciplinas, cada una aportando una parte pequeña y todas generan un sistema automatizado de manufactura. Entonces tenemos que empezar con los circuitos. Vamos a ver componentes específicos. Entonces, componentes, la resistencia es un componente. La resistencia tiene un valor específico y en este caso su valor indica qué tan resistivo es el material del que está compuesto a la corriente eléctrica, sea corriente directa o corriente alterna. Tiene un símbolo específico. Como les indicaba anteriormente, siempre vamos a tener las dos partes. Vamos a tener el símbolo, que es el componente que vamos a poner en un diagrama, y después el componente físico, y tenemos que aprender a identificar uno con el otro. Existe la posibilidad de tener, por ejemplo, resistencias variables. En ese caso sería una resistencia a la cual yo, manipulándola de alguna manera, le cambio su valor. Entonces, no va a tener solamente 100 ohmios o 400 ohmios o 500 ohmios, sino que va a tener un rango. Y yo voy a poder tener la posibilidad de mover mecánicamente o de alguna otra manera ese potenciómetro, y pues al final de cuentas voy a tener una variación en esa resistencia entre dos de los pines. Vean que aquí tenemos un pin de entrada, un pin de salida y tenemos el pin de manipulación. En este caso, este pin indicaría pues, la posibilidad de mover esta perilla y pues obtener una resistencia diferente. Sigue estando en el rango de resistencias. Un potenciómetro es una resistencia variable simplemente. Tenemos fotoresistencias. Estos van a ser pues, un tipo de sensor óptico donde yo tengo la posibilidad de modificar el valor de la resistencia dependiendo de la incidencia de luz sobre el componente, en este caso. Entonces ven que tengo una parte superficial en la cual va a permitirme pues, que yo tenga un circuito conectado en esta posición y pues dependiendo si hay luz o no, la resistencia del componente se va a modificar y yo pues utilizo eso para alguna decisión específica. Recuerden que por ley de Ohm siempre la resistencia pues va a modificarme a mí la corriente que pasa por el componente. Entonces yo puedo usar eso como un punto de decisión, sea como el potenciómetro, donde yo modifico esa resistencia para pues que la corriente que pase se modifique y al final de cuentas se tome una decisión de qué pasa por ahí. Y igualmente con una fotoresistencia. El diodo es el primer componente semiconductor que vamos a ver. Semiconductor se refiere a componentes que tienen dopación, digamos, dentro de su material. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos dos materiales semiconductores en los cuales tenemos dopaciones de cierto tipo de metales para buscar un componente, digamos, una respuesta específica. El diodo es el primer componente semiconductor en el que yo tengo dos digamos, materiales, digamos un metal que está dopado por algún otro metal específico y va a generar un componente, una característica específica. ¿Cuál es la característica que genera el diodo? Va a tener un voltaje asociado y va a tener una única dirección de corriente. En este caso, digamos, de ánodo a cátodo es la única posibilidad que tenemos de mover corriente. Si yo polarizo negativamente el diodo, resulta que va a aplicarse en el voltaje, pero no va a permitir corriente. Entonces vamos a tener un funcionamiento discreto, no como la resistencia que siempre pues, varía su corriente dependiendo del voltaje aplicado. Aquí vamos a tener solamente una dirección de corriente. Si polarizamos inversamente de cátodo a ánodo, no hay posibilidades, digamos, de que haya corriente pasando.
Eso lo vamos a utilizar para ciertas aplicaciones. Luego tenemos el diodo emisor de luz, que este es conocido a veces hasta más que el diodo normal. Sin embargo, un diodo emisor de luz es un diodo que tiene las mismas características que vimos en el diodo anterior, solamente que cuando se polariza de forma correcta, ¿verdad? En esta dirección, de más a menos, ¿verdad? Y hay corriente en ese flujo, vamos a tener una emisión de luz, y pues normalmente tiene una emisión de luz con una carcasa externa que pues modifica esa luz a un cierto color, o el diodo como tal puede tener cierto tipo de dopamiento interno que emite una luz de cierto color. Ya el diodo como tal es el que cambia su color. Tenemos también el LED RGB, donde tendríamos como esta opción, que son 4 pines. Aquí vamos a tener un único ánodo y 4 cátodos, o podríamos tener un único cátodo y 4 ánodos. Entonces, digamos, en realidad un diodo RGB son 3 diodos simplemente interconectados internamente, donde vamos a tener la posibilidad de habilitar y encender uno o varios a la vez y pues generar colores combinándolos directamente dentro del diodo. Pero son 3 diodos unidos. Tenemos los componentes piezoeléctricos, digamos, que serían, digamos, buzzers o parlantitos, digamos, que nos permitirían obtener comportamientos de sonido, de aviso o de, digamos, de pitidos para poder representar, reconocer algo, ayudar a alguien al que no pues, tenga una señal adicional que no sea solamente visualización. El push button va a ser una botonera. ¿Una botonera qué función va a tener? Va a tener la función de interconectar dos puntos de un circuito eléctrico para alguna aplicación, donde yo puedo, digamos, decir, bueno, el circuito se enciende cuando yo estripo la conexión entre dos partes del circuito. Y normalmente ese es el símbolo que se utiliza. Si ustedes ven, tienen 4 patitas, normalmente los botoneras de este tipo, simplemente vamos a tener 2 posibilidades de conexión. Vamos a tener una entrada y una salida y una entrada y una salida. Entonces podríamos tener hasta, con el mismo botón mecánico, podríamos tener hasta 2 partes del circuito o 2 funcionamientos al mismo tiempo. El sensor de temperatura, el cual ahí viene un pequeño diagrama de cómo se conecta. Este va a permitir, con un sensor interno que está en la cabeza del sensor, para la redundancia, vamos a tener, digamos, la posibilidad de modificar el voltaje de ingreso al circuito dependiendo directamente de la temperatura que esté aplicada sobre el sensor. Entonces, en este caso vamos a poder utilizar librerías, más adelante vamos a ver en Arduino, para poder leer qué temperatura tengo yo en el espacio, simplemente leyendo esta corriente y este voltaje que tenemos en el circuito. Tenemos transistor. El transistor es una extensión del diodo. ¿Qué es un transistor? Un transistor es un apagador, veámoslo así. O sea, un transistor es simplemente como una botonera. Sin embargo, la diferencia que tiene el transistor es que cuando yo tengo la botonera mecánica, yo aplico una fuerza mecánica, yo estripo el botón para que el circuito se cierre y haya flujo de electrones de un punto a otro. El transistor es un componente de la misma funcionalidad. Yo voy a querer que haya una corriente que fluya de colector a emisor. Sin embargo, la forma en que yo habilito, yo enciendo esa botonera, digamos, electrónica que se llama transistor, es que yo le voy a aplicar también una corriente. Entonces, esta es una de las primeras partes que van a modificar la forma en que hacemos control. ¿Por qué? Porque vamos a tener un colector y un emisor que son de estado sólido. Yo no tengo un componente mecánico, simplemente va a haber una corriente que pasa. Pero también a la hora de aplicar un voltaje, que tampoco tengo que hacer nada mecánico, simplemente modificar algo en un circuito, digamos que entra aquí una corriente, voy a poder entonces tener una botonera completamente de estado sólido. ¿Qué significa estado sólido? Que no tiene ningún componente mecánico, no tiene algo que tiene que moverse. Eso es la base para empezar a hacer circuitos cada vez más complejos de control y poder llegar a lo que son, digamos, los microprocesadores y pues toda la electrónica digital que conocemos hoy en día, que nos habilita todos los componentes que utilizamos diariamente, como la computadora o el celular, como el que está viendo en este video. Después, en el rango ya de lo mecánico, tenemos motores, tenemos varios tipos de motores. En este caso, motor DC sería un motor que tiene movimiento de giro sobre su eje, aplicando una corriente directa. Y listo. Entonces, esa es la base de componentes que vamos a ver inicialmente. Ahora, vamos a ver la protoboard. La protoboard es una placa de conexiones para pruebas. Es una placa, digamos, donde yo no tengo que soldar, no tengo que conectar, digamos, y soltar dos cables o dos componentes fijos, sino que tengo la posibilidad de insertar y sacar componentes para poder, al final de cuentas, hacer circuitos. Entonces va a ser una placa de pruebas para hacer circuitos.
Esto nos va a ayudar a trabajar un poco más ordenado. Y al final de cuentas tiene 4 áreas que vamos a tener que identificarlas y saber leerlas para poder poder armar mis circuitos, saber qué ruta estoy tomando o cuáles son los nodos dependiendo de la topología de la protoboard. Vamos a entenderlo. Primero tenemos 4 espacios diferentes. En este caso, el primer espacio sería este lado izquierdo, donde tenemos 2 líneas, una más y menos. El segundo sería las letras de la A a la E, que sería el segundo componente, que es esta parte. La tercera de F a la J, la tercera parte. Y la última es otra línea similar a la de más o menos, pero la Estos son 4 áreas. Y lo que vamos a tener que entender en la protoboard es cuáles puertos, cuáles puntos están interconectados entre ellos, para poder saber que estamos haciendo un nodo con esos componentes. ¿Okay? Entonces, esas líneas indican cuáles componentes están interconectados en la protoboard. Si nos volvemos a la lámina anterior, vean que aquí tenemos sobre la línea del más puertos de conexión para poder meter o pines o cables de conexión para hacer circuitos. Sin embargo, toda la línea de izquierda del más, o sea, todos estos componentes que están aquí, están interconectados. Entonces, vean que aquí la línea indica, yo tengo este más y la línea roja completa está interconectada. Eso me indica que si yo pongo un punto, sea de voltaje o sea de corriente, en este primer puerto, toda la línea queda conectada con un nodo. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Esta línea está interconectada. Al igual la línea azul también está interconectada. Y del otro lado tenemos el mismo comportamiento. Aquí vamos a tener conectado toda la línea azul y toda la línea roja entre ellas. Entre ellas no están conectadas. Esta conexión, este punto rojo, no se conecta con el punto azul. No hay aquí un brinco. ¿Cómo vamos a utilizar esto mayoritariamente? Lo vamos a utilizar como un boost de potencia. O sea, vamos a poner aquí el voltaje más, aquí el voltaje menos, probablemente 5 voltios, por estar trabajando con Arduino. Y vamos a dejar alimentado toda esta línea y toda esta línea. Si queremos dejar alimentada toda la protoboard, deberíamos hacer un puente que brinque de este más a este más, porque del lado izquierdo al lado derecho, estas dos líneas, esta y esta, no están interconectadas. Entonces, probablemente si queremos dejar alimentar toda la protoboard, hacemos un brinco aquí, donde pasamos de este más a este más. Igual con el menos, de este menos a este menos. Y en este caso tendríamos 2 buses de potencia que pasan por todo el protoboard y podemos ya sacar de aquí directamente de cualquiera de los pines potencia, sea tierra, o sea, voltaje 0 o voltaje 5 voltios. Ahora, las áreas internas están indicadas con líneas grises, pero ven que están interconectadas en la otra dirección. Entonces, el puerto A, B, C, D y E siempre están interconectados entre ellos. Y vamos a tener indicaciones del número de línea para orden. Entonces, de A a D están interconectados. Volvámonos aquí. Entonces, este puerto está conectado ya con este, con este, con este y con este. Y ellos están preconectados. O sea, están conectados por debajo de la protoboard y yo sé que este punto es este mismo punto eléctricamente hablando. O sea, esto es un nodo ya creado. Yo puedo conectar hasta 5 pines, digamos, y pues podría tener ese mismo nodo. Y igualmente hasta el puerto 30. Ahora, de F a J, igual, de F a J, de F, G, H, I y J, todos están interconectados entre ellos. Sin embargo, 1 no está interconectado con 2, ni 2 con 3, ni 3 con 4. Yo tengo la capacidad y tengo la posibilidad de interconectar entre ellos. Yo podría hacer un nodo más grande y conectar 1 con 2, pero se ocupa hacer una conexión adicional que no viene en la protoboard. Ahora, ese diagrama es la representación de cómo se ve la protoboard internamente. Esto no lo vamos a ver ni en el simulador, ni en una protoboard normal, digamos, funcional. Pero lo tendremos que ver internamente, digamos, tenemos que abrir la protoboard. Sin embargo, la idea es que ustedes entiendan los conceptos. Entonces, vean que la línea de la A a la D están interconectadas. A, B, C, D y E están interconectadas. Pero no están interconectadas ni con el bus de potencia, que sería este lado, ni tampoco con la siguiente línea. Están separados. Aquí también se ve, donde yo tenemos diferentes líneas interconectadas entre ellas. Esto es pues una pieza metálica que se convierte como en un cable eléctrico. Y hay interconexión, pero con la línea de bus de potencia no está en conexión y con la línea siguiente a la par tampoco. Entonces, estas conexiones hay que saberlas y aprendérselas para poder saber que esto está interconectado todo, aquí también, y las líneas de buses también. Sin embargo, hay que también saber que no está interconectado para no pues pensar que es que estoy conectando este con este y no es así. Entonces, ¿cómo vamos a conectar componentes? Vamos a conectar componentes de dos maneras. Perdón, de dos maneras por el tema del simulador. Físicamente se conectan de esta manera. Yo agarro los pins, lo conecto en esta pieza y tengo que insertarlo.
¿Por qué? Porque la protobol va a tener este componente interno que pues yo ocupo que él vaya hasta adentro y lo deje pues, prensado, digamos, sujeto en este punto. No puedo nada más ponerlo por encima. ¿Por qué? Pues voy a tener la posibilidad de que se salga y se desconecte. Entonces voy a tener que insertarlo hasta adentro hasta ver algo como esto. Entonces ven que él se inserta hasta adentro y aquí yo estoy poniendo el ano de uno de las rutas y el gato de otro de las rutas. Este pin está también interconectado con este y con este y con este y con este. Esta línea está interconectada, como ya vimos, pero no hay conexión a este lado, sino que tenemos otra ruta aquí. Y ya pues empezaremos a armar el circuito dependiendo de la topología que estamos planteando. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Igualmente de dos maneras, en el simulador y en el sistema real. En el sistema real, pues vamos a tener cables que se van a ver así parecidos, donde tenemos macho y hembra, tenemos conexión de salida de pin y vamos a tener hembra para pues, conexión de algo que está entrando hacia él o para hacer extensiones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un set de ribbons de cable macho-macho y aquí uno macho-hembra. Estos del diagrama son, por ejemplo, macho-macho. Y existen otros tipos de cables, existen cables, digamos, de tipo lagarto, o yo podría inclusive pues soldar cables, donde yo puedo agarrar un cable que no tiene ninguna terminal y pues ya haría una soldadura y dejaría el cable permanentemente conectado. Cuando lo dejo conectado permanentemente es más que todo planteando porque el circuito ya está probado, voy a ponerle un funcionamiento. Yo no debería pues soldar un componente si estoy probando. ¿Por qué? Para eso es la protoboard, para poder hacer pruebas sobre la protoboard y al final de cuentas poder quitar y desconectar rápidamente y después pues cuando llego a un circuito final, que ahora sí lo modifico y lo dejo funcionando. Así se podría ver una topología básica, digamos, en Arduino, donde en un circuito en protoboard, que pues después de alguna manera vamos a interconectar el Arduino. Vamos a tener conexiones de más y menos. Ven que aquí está entrando el voltaje más a la línea, entonces toda esta línea está conectada con positivo, toda esta línea con negativo, y pues aquí sería la representación de un LED cableado entre puntos y los pines, digamos, de conexión. Entonces ven que, por ejemplo, este circuito integrado, que tiene un pin de salida en este punto, está interconectado con el cable amarillo y va hacia el LED. Igualmente, esta línea morada vendría de este pin. Y aquí tenemos dos, aquí tenemos un nodo, porque de este pin de salida de este circuito integrado tenemos este capacitor, pero también tenemos esta línea morada que hace un puente hacia otra parte del circuito integrado. Entonces, así se ve la topología, más o menos. Tenemos que ir aprendiendo qué está interconectado, qué no. Vean que, por ejemplo, aquí hay un puente de voltaje. Este puente de voltaje sale del positivo de un lado y llega al otro, y ahora entonces toda esta línea también tiene positivo. Entonces, eso sería un puente, digamos. Yo puedo hacer puentes de conexión para poder tener el voltaje también del otro lado. Entonces, ahora hablemos de Arduino. Arduino se muestra en la ruta de programación. O sea, el Arduino tiene diferentes conexiones. Tiene en ese caso una salida de 5 voltios. Tiene pines de entrada, analógicos y digitales, que los vamos a ir viendo y vamos entendiendo cada uno. Tiene también adicionalmente un procesador, que esto es la equivalencia o digamos, el similar a un microprocesador que vimos como por ejemplo en la imagen inicial, donde tengo una gran cantidad de circuitos integrados aquí, pues de transistores conectados, y va a ser la que hace la interacción. En este caso, el Arduino es un microcontrolador. Ahora, hablemos de mediciones. Hay tres tipos de mediciones, cuatro tipos, vamos a enfocarnos en tres, de mediciones principales: voltaje, corriente y resistencia. También existe continuidad. Continuidad sería para identificar qué es un nodo, o sea, cuáles son los puntos de interconexión con ese mismo punto. Pero vamos a enfocarnos en voltaje, corriente y resistencia. En este caso, las mediciones físicas se hacen con un voltímetro. El voltímetro también se le llama multímetro porque es, digamos, de múltiples mediciones. Sin embargo, cuando estamos pensando en que vamos a hablar de que estamos midiendo voltaje, para nosotros eso se va a convertir en un voltímetro. Cuando estamos midiendo amperaje, o sea, corriente, se convierte en un amperímetro. Y cuando está midiendo pues, ohmios o resistencia, sería un ohmímetro. Existen mediciones por aparte que se pueden hacer en el mismo equipo. Vamos a poder tener rangos en el equipo real, digamos, en un multímetro real. Y también existen circuitos, digamos, mediciones, digamos, de multímetros digitales que son autorrango. O sea, yo simplemente pongo voltaje y él va y busca en qué rango se encuentra. Ven que aquí yo voy a poder medir dependiendo del rango de voltaje que estoy aplicando o que tiene el circuito y que estoy midiendo. Sin embargo, hay algunos que no tienen este rango. Simplemente yo pongo voltaje y él va y busca y dice, ok, esto es de tal rango y se ajusta de una vez. ¿Cómo mido voltaje? Con una diferencia de potencial, que ya tienes, pues lo sabemos de cursos anteriores. Yo lo mido en 2 puntos y pues obtengo la diferencia en el punto. En que en este caso, inclusive, al estar midiendo
de una forma inversa en lo que es la batería, pues el voltaje se indica como negativo. ¿Por qué? Porque pues la diferencia realmente es negativa, porque estamos midiendo la posición inversa del potencial. Yo puedo medir también sobre las fuentes, digamos, sobre los componentes que me alimentan, que puede ser el Arduino, puede ser una fuente de poder, puede ser una batería, y podría medir también sobre los componentes, como de esta manera. Entonces podría medir diferencias de potencial sobre los componentes para poder realizar pues, comprobaciones, asegurarme de que estén los componentes conectados correctamente o que la corriente que se está aplicando es la válida. Y vean que aquí también adicionalmente él está pues, alimentando las líneas, digamos, hacia positivo y negativo sobre los cables. Aquí son cables reales, componentes reales, y pues también tendríamos la posibilidad de hacerlo con componentes virtuales en el caso del simulador. Con respecto a esto, muy importante, el orden, siempre, sobre todo si vamos a trabajar en proyecto y vamos a armar algunos de los componentes en la realidad, el cableado hay que tenerle muchísimo orden para que haya cuando tenga crecimiento y haya 2, 3 cables, no va a ser un problema, pero cuando tenemos 5, 10, 50 cables, 60 cables, el orden se convierte en algo muy importante para hacer troubleshooting, para buscar problemas, para poder decir, bueno, por dónde pasa mi cable, de dónde viene, cómo lo mido, asegurarme que realmente esté funcionando. Ordenar desde el principio es muy importante. ¿Okay? Ahí vemos los rangos. Esto es lo que les decía, vemos que hay múltiples que no tienen el rango de ohmios y el rango de voltaje, simplemente tienen un único medidor y pues él simplemente va y busca su propio rango. ¿Cómo hacemos eso en el simulador? En el simulador vamos a ir a multímetro, vamos a obtener el componente y lo vamos a poner en función de voltios, amperios o resistencia. Cuando lo ponemos en voltios, vamos a poder medir con diferencia de potencial entre sus pines el voltaje aplicado. Entonces esa es la primera medición que nos interesa tener, claro. ¿Okay? Corriente. La medición de corriente tiene una diferencia con respecto a la medición de voltaje. La medición de corriente tiene que hacerse necesariamente en serie con el circuito. Yo pongo el amperímetro en serie con el componente al que quiero medirle la corriente. Entonces digamos que agrego un componente adicional, que es el multímetro. Lo agrego como un componente parte del circuito y sobre él, por dentro de él, pasa la corriente. Y él va a medir qué componente está midiendo, qué corriente está pasando por ese componente. Entonces ven que, por ejemplo, los pines rojos y negros, que serían estos terminales, empiezan en el voltaje, pero no brincan hacia el componente de una vez, sino que salen hacia el multímetro, ¿verdad? Salen por este puerto, llegan al multímetro, pasan por el multímetro y después vuelven al circuito y pasan en serie con la resistencia. Entonces, la medición de corriente se hace en serie y la medición de voltaje se hace en paralelo. Igualmente tiene polaridad. Si yo mido en la otra dirección, la corriente pues se va a medir en la dirección inversa y me va a indicar que es una corriente negativa. También existe esa posibilidad. ¿Cómo hago esa medición? La hago igualmente con el multímetro, pero poniéndolo en función de amperímetro, cambiándole la opción de amperaje. Y pues, como pueden ver, el multímetro se pone en serie con la medición con el componente por el cual está pasando la resistencia. Yo salgo al negativo, paso por la fuente y llego al positivo. Y por último, la medición de resistencia, que en este caso la medición de resistencia se haría directamente sobre el componente. Aquí lo ideal es hacerlo con el circuito apagado y con el circuito, pues, con el componente ojalá fuera del circuito, para que no estemos midiendo resistencias en paralelo o en serie con otros componentes que estén alrededor del mismo. Entonces lo ideal es medir por fuera o medir en la protoboard, pero medir en la protoboard asegurándose de que no hay nada conectado cerca de él. Entonces, porque eso nos podría generar corrientes, sobre todo si el circuito está encendido, que nos van a distorsionar la medición de la resistencia. Y por último, la resistencia pues tiene un código en el cual yo voy a obtener el valor intrínseco de la resistencia dependiendo de esta tabla de medición de bandas o líneas que me indican los colores, y esos colores al final de cuentas significan cierta cantidad de dígitos y me van a dar el valor de resistencia como tal. Entonces eso es algo que tenemos que también entender y aprender para cuando tengamos que poner resistencias, al ser componentes tan pequeños, cómo escogemos el valor. Lo escogemos identificándolos físicamente y obteniendo una equivalencia a esta tabla y pues saber qué valor tiene, disculpa. Entonces ya hacemos igual, medición y resistencia, pasamos por el componente, ¿verdad? Terminal 1, terminal 2, y ven que aquí no tengo conectado adicionalmente nada más para poder hacer la medición. Y la medición de continuidad, que es una medición muy importante, eso se hace en el simulador, no es posible hacerlo, sin embargo existe una funcionalidad en el multímetro
que lo que permite es asegurarse de que todos los puntos que estoy yo pues probando de un punto a otro punto sean el mismo nodo. En este caso se pone como función de, digamos, de continuidad, que es esta función que está aquí. Y lo que hago es que con las dos terminales yo puedo ir pasando por el circuito apagado y me va a indicar, me va a hacer un sonido y me va a pues, poner una señal en la pantalla que me indica que ese punto es el mismo que yo estoy midiendo. Con la terminal inicial, digamos, con rojo pongo en un punto y con negro busco o identifico. Eso me permite, sobre todo cuando tengo circuitos muy amplios, cuando tengo circuitos muy grandes. ¿Qué es lo que va a hacer la medición de continuidad? Pues se va a poner a generar un voltaje y yo voy a ir midiendo dónde existe el mismo voltaje y va a generar una corriente. Si esa corriente fluye, quiere decir que es el mismo nodo. Entonces estamos en el mismo punto. Entonces, esa es una opción, digamos, que se tiene en el multímetro real. Con respecto a el equipamiento, pues en el laboratorio, claramente, pues el simulador, que ya tienen que irlo trabajando, ya lo, en la primera la práctica lo vamos a usar. Y segundo es también plantear que si van a tener algunas herramientas, por ejemplo, si plantean conseguir multímetros, perdón, arduinos, consideren, aunque sea en grupo o para pues, su propia bodega de equipamiento, digamos, para como ingenieros, tener un multímetro. Un multímetro es simplemente una herramienta simplemente muy funcional para cualquier cosa. Desde probar baterías, probar circuito sencillo, probar última corriente, hasta hacer mediciones de todo tipo. Y los multímetros ahora son muy baratos y se podrían obtener. Claramente en el laboratorio tenemos, en el simulador tenemos, pero pues es una opción. No es requerido, no quiere decir que tienen que tener uno, pero es una buena herramienta. Ok, listo. Entonces esa es la teoría que vamos a ver hoy. Cualquier duda, con mucho gusto me pueden contactar y pues quedamos atentos.